Hola, buenos días a todas y todos. Espero que estéis bien, que estéis todos bien, que no esté siendo demasiado duro con vosotros el confinamiento y toda esta situación, ¿no? Quería empezar dando las gracias pues, a los organizadores por habernos facilitado esta solución online, ¿no? Para que podamos tomar parte en el Congreso, pues a pesar de esta situación tan particular. Yo soy estudiante de último año de Política y Sociología en la UPO, aquí en Sevilla, y en mi TFG de Sociología he estudiado el tratamiento que se dio al caso Gabriel en los medios de comunicación, en concreto en los programas de televisión de infoentretenimiento. Y en esta comunicación, pues lo que voy a mostrar es cómo lo he trabajado y cuáles han venido siendo mis resultados. La elección de ese objeto de estudio no es fortuita, no es casual, sino que se debe a la cierta premisa teórica, ¿no? De que la forma en que los medios de comunicación tratan los temas relacionados con la delincuencia, y especialmente los crímenes violentos y llamativos, ¿no? Como el caso Gabriel, pues juega un importantísimo papel en la conformación de la opinión pública relativa a temas de política criminal y justicia penal. Es decir, que comprender cómo los medios nos cuentan sucesos como los de este caso Gabriel nos ayuda a entender pues cómo se construye la legitimidad de o el apoyo a las sucesivas reformas en temas de política penal. Y eso, claro, además cobra toda su relevancia, a mi juicio, política y teórica, si no se pierde de vista el contexto más amplio de eso que desde las ciencias sociales se ha venido llamando el giro punitivo de las sociedades occidentales, por el que en las últimas décadas las penas para distintos delitos se han ido endureciendo, la población reclusa va aumentando, por no decir que se dispara, y la delincuencia y su control ocupan pues, más y más espacio en la agenda pública y mediática y en la política nacional, ¿no? Y España no es una excepción a esto. Y bueno, la última medida más sonada en este sentido ha sido la aprobación hace unos pocos años de la prisión permanente, que luego veréis que aparece en este trabajo. Y lo que está claro es que los medios de comunicación no han sido ajenos a este proceso, ni han jugado en él pues un papel pasivo, ¿no? Sino que han sido y son uno de los principales actores implicados en lo que podríamos llamar pues la parte ideológica o simbólica, ¿no? de este giro punitivo, favoreciendo pues la circulación de discursos y de estados de ánimo sociales, ¿no? Favorables a la implementación de esa medida punitivista. Y con el concepto de Shanto Iyengar, de marco episódico, pues entendimos que ese apoyo mediático al punitivismo se construye, quizá no solo, pero sobre todo, con las noticias sobre cierto crimen específico, ¿no? Sobre un crimen concreto que puede ser contado narrativamente, ¿no? Con unos pocos personajes con los que se puede empatizar y demás. Así que bueno, eso es lo que yo pretendo. Esas han sido mis coordenadas teóricas, digamos, a la hora de abordar este trabajo. ¿Y por qué he cogido la televisión y en concreto pues los programas de infoentretenimiento, ¿no? En vez de pues cualquier otro medio, cualquier otro formato, bueno, pues por razones prácticas tenía que centrarme pues en algún medio de comunicación, no podía abarcarlo todo y puesto a elegir uno, pues los programas de infoentretenimiento de la tele han sido señalados muchas veces como uno de los más intensamente implicados en esto que digo, ¿no? Del giro punitivo y demás. Así que me decidí por ellos al final. Y en concreto, los programas con los que he trabajado han sido el programa de Ana Rosa de Telecinco y La Mañana de la 1. Bueno, pues antes de hablaros del análisis en sí, os voy a recordar brevemente, a ver si no me enrollo mucho, en qué consistió el caso Gabriel, con el que seguro que ya la mayoría estaréis familiarizados, porque en su día pues se discutió mucho, ¿no? Pero como hace un par de añitos os lo refresco rápidamente. Todo empezó con la desaparición, como veis ahí, de Gabriel Cruz, de 8 años, el 27 de febrero de 2018. Al día siguiente empiezan ya las labores de búsqueda y con ellas empiezan a llegar también los periodistas. Y el caso pues empieza a aparecer en prensa, televisión. El día 4 Ana Julia Quezada, la pareja, recordaréis, la pareja del padre de Gabriel, dice que se ha encontrado una camiseta del niño en unos arbustos. Pero todo resulta extraño, poco creíble por distintos motivos y Ana Julia pues se convierte en la principal sospechosa. Una semana después, el día 11, detienen a Ana Julia y encuentran el cadáver de Gabriel en su coche. Desde el mismo día siguiente de la detención, el día 12 de marzo, y hasta al menos el 14, en algunos casos el 15 también, ¿no? El caso Gabriel se convierte pues como en el principal tema de la agenda mediática del país. Y bueno, el día 15, tras haberse ya antes confesado culpable, el juez la manda a prisión. Y más o menos en ese momento es cuando la atención social y mediática al caso pues empieza a verse un poco disminuida.
Y entonces, pues los días a los que he acotado mi investigación es a esa semana de máxima atención al caso, ¿no? Que iría aproximadamente del lunes 12 al viernes 16. Hubiera cogido quizá también el lunes 11, el que era el día de la detención, hubiera podido ser interesante el domingo 11, perdón, pero precisamente era domingo y ese día no se emiten los programas. Así que bueno, pues los episodios que he analizado son los de la mañana y el programa de Ana Rosa, del 12 al 16 de marzo de 2018. Bien, pues la metodología que uso en este trabajo, pues como es apropiado a una investigación de estas características, ha sido una metodología pues de observación no participante, apoyándome pues en una serie de plantillas, en dos tipos de plantillas de hecho, que construí expresamente para este trabajo, ¿no? Primero hay un trabajo de ver varias veces con atención, ¿no? Se ven los programas una, dos, tres veces, las que haga falta. Al mismo tiempo se consultan otras fuentes que puedan dar información relevante sobre cuál es el trasfondo discursivo, ¿no? Y narrativo de lo que está ocurriendo. Estoy hablando pues de otros medios de comunicación, las redes sociales también, declaraciones de políticos relativas al tema. Y con todo eso en la cabeza es cuando se construyen estas plantillas. Una vez que las plantillas estaban construidas, ha sido un trabajo pues de ir viendo los programas con la plantilla delante, ir rellenando en cuanto aparece en los programas algo relevante para alguno de los apartados que la plantilla incluye, tomo nota, transcribo y después pues voy comparando lo que voy escribiendo en unas plantillas, en otras, voy llegando a conclusiones y así es bueno, como se va haciendo el trabajo de abstracción de lo que hay, de lo que se puede ver en los programas, ¿verdad? Bueno, pues aplicando esas técnicas de análisis a los episodios seleccionados, lo que encuentro es que lo que he encontrado más bien es que el tratamiento mediático del caso Gabriel pivota en torno al horror que genera Ana Julia Quesada, ¿verdad? ¿A qué me refiero con horror? El sociólogo de las emociones, Eduardo Verica, define el horror como una emoción compleja que combina sentimientos de terror, de asco, conmoción, y eso creo que describe de forma bastante acertada la reacción emocional que los interlocutores escenifican ante la figura de Ana Julia. Pero claro, ¿qué es lo que concretamente en Ana Julia genera esa reacción de horror? Eh, pues no solo ni principalmente, como podría esperarse, del hecho de haber asesinado al niño, sino sobre todo de la forma en que se nos dice que ella se comporta en sus relaciones familiares y cercanas, ¿no? En nuestra cultura, una norma moral fundamental dicta que si bien la mayor parte de las esferas de la vida, cada individuo mira por sí mismo y persigue sus propios intereses en competencia directa con todos los demás, ¿no? En cambio, las relaciones intrafamiliares y en general en los grupos primarios, ¿no? En las relaciones íntimas, cercanas, con carga afectiva, ese tipo de conductas individualistas resultan inadmisibles, ¿no? Y solo se permiten comportamientos desinteresados y que busquen pues el bienestar del otro tanto como el de uno mismo. Pues bien, el grueso de los episodios analizados a lo que se dedica en realidad es a defender la idea de que Ana Julia Quesada es una persona que sistemáticamente desoye esa norma moral. Que de hecho eso es lo que define por encima de todo su personalidad. Así, el asesinato de Gabriel, recordemos, el hijo de su pareja, es decir, una de esas relaciones intrafamiliares, pues no sería un episodio aislado, sino una manifestación, probablemente de las más horrendas, ¿no? Pero una manifestación más de lo que esa persona es, en última instancia, de su carácter esencial, podríamos decir, de lo que es, ha sido siempre y siempre será. Y bueno, si a alguno os interesa, os gustaría saber cuáles son el tipo de argumentos, el tipo de estrategias retóricas, ¿no? Que los programas utilizan para defender esto del carácter irreformablemente, perdón, irreformablemente malvado o patológico de Ana Julia, pues preguntármelo en los comentarios y entro en más detalle, ¿no? Pero para no gastar más tiempo en esto ahora, ¿no? Pero ya os digo que tiene que ver con eso que veis ahí de la historia y de la doble cara, ¿no? Esa caracterización horrenda y patológica de Quezada se afianza y profundiza con su oposición a la familia de Gabriel. Por así decirlo, la familia se nos presenta como una imagen en negativo de Ana Julia, ¿no? Todo lo que a esta le falta, a la familia le sobra y viceversa. Si Ana Julia ponía en juego las relaciones más íntimas, el tipo de comportamiento que se espera en el trato con desconocidos, y una versión extrema de los mismos, de hecho,
Gabriel y sus padres no solo son entre ellos una versión modélica y perfecta pues de esa bondad, negación y desinterés intrafamiliares, ¿no? Sino que incluso llegan a guiarse pues por esos principios en todo tipo de interacciones en las que no se les exigiría, ¿verdad? En su trato con los medios, sus declaraciones en redes sociales, incluso su actitud aparentemente pues digamos comedida y nada vengativa ante la propia Ana Julia, ¿no? Todo esto hace que donde Ana Julia generaba horror, la familia genere pues una cierta combinación de identificación y admiración, ¿no? Identificación en tanto que familia estándar, sencilla, con una vida normal, comparable a la de cualquiera de los espectadores de estos programas, ¿no? Y admiración al mismo tiempo, pues por ese carácter moral del todo excepcional, ¿no? Como un modelo inalcanzable se nos presenta, ¿no? Y hay también un cierto reparto de roles entre los miembros de la familia, como podéis ver ahí, y eso cobra cierta relevancia en la forma en que estos programas tratan el tema. Pero bueno, no me voy a detener mucho en eso ahora que se me va el tiempo un poco, ¿no? El caso es que la familia se equipara al bien y Ana Julia al mal. Y en ese sentido es que se oponen, a eso me refiero con oposición. Y esto se explicita en los episodios, ¿eh? No creáis que estos son todo, pues eso, únicamente inferencias o abstracciones mías o algo así, ¿no? Que claro que, como decía antes, hay un trabajo de abstracción, de interpretación, de inferencia, bueno, porque en eso consiste el análisis cualitativo, ¿no? Pero este tipo de cosas se ponen sobre la mesa en los episodios, vamos. Se habla en algún momento de que este caso es una lucha entre el bien y el mal y este tipo pues de recursos retóricos, ¿no? Y, y además, esto es importante, tanto una como los otros se equiparan a cierto grupo más amplio, ¿no? En el caso de Ana Julia se menciona a menudo pues la gente como ella, ese tipo de gente y otras formas pues ambiguas de hacer referencia a que ella no es un caso único, excepcional, sino que es una representante más de un grupo humano ya bien conocido, ¿no? Que no es otro pues que los delincuentes, los criminales, la gente peligrosa, en ocasiones sí que hablan de los psicópatas. Por su parte, la familia se equipara a otro grupo, también algo difuso, que en ocasiones se nombra como todos, en otras todos nosotros, toda España, las personas buenas, otras formulaciones semánticamente semejantes a estas, ¿no? Al final lo que todas esas expresiones hacen referencia es algo así como a toda la sociedad, excepto ese otro grupo que era la gente como Ana Julia. No toda la sociedad excepto los delincuentes, toda la sociedad excepto los malvados. Ese sería ese todos, ese sería ese toda España, ese sería ese la gente buena, ¿no? Y a quien desde luego se deja bien claro que engloba ese nosotros es tanto a los interlocutores que aparecen en los programas como a todos los espectadores, ¿no? Y, y al final lo que vemos es que aquí se está dibujando una clásica oposición nosotros-ellos, con todo el papel tan fundamental que ya sabemos que ese tipo de ordenación simbólica de la realidad desempeña en la construcción de discursos políticos, ¿no? Y de lealtades políticas. Y es que eso es precisamente lo que ocurre aquí, claro, pues se plantea la siguiente operación lógica. Ya que la gente como Ana Julia se opone a la gente buena y normal, así los intereses de una parte y de la otra también son necesariamente contrapuestos, ¿no? Y si los intereses de los malvados, de los delincuentes, ¿no? Exigiría pues un sistema penal más laxo, más suave, más permisivo, más ineficaz, ¿no? En última instancia, más garantista, porque entonces para salirse con la suya, para que no se haga justicia, este tipo de cosas, en ese término, en esos términos lo nombran, ¿no? Pues los intereses de los buenos, de nosotros, de la familia de Gabriel y los que somos como ellos, exigirían políticas penales más duras. Y en concreto se habla mucho en muchas ocasiones de la prisión permanente revisable, ¿no? Los intereses de Ana Julia es que se derogue la prisión permanente, los de nosotros es que se mantenga. Y claro, esto cobra toda su significación y se entiende el porqué de la presencia de este debate, ¿no? Al hablar del caso Gabriel, cuando se tiene en cuenta pues que al mismo tiempo que la atención al caso Gabriel estaba en pleno auge, casi, ¿no? Concretamente en la mañana del día 15 de marzo de 2018, se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados pues la derogación o no de la prisión permanente. Entonces, claro, lo que encontramos en última instancia es que en los episodios analizados eh, se ha utilizado por parte de los programas los hechos del caso Gabriel, o más bien, esta interpretación particular, como toda interpretación lo es, ¿no? De esos hechos para intervenir en el debate público sobre la prisión permanente y para intervenir concretamente, claro, en contra de su derogación.
Y bueno, esto es básicamente lo que os quería contar. Esta es mi investigación, mi trabajo, los resultados a los que he llegado, ¿no? Y espero que os haya resultado interesante, que os haya aportado algo, no sé, que tengáis muchísimas cosas que decirme ahora en los comentarios. Pues ya sí que no os robo más tiempo y muchas gracias por vuestra atención, por haberme escuchado hasta ahora y espero que tengamos buenas y valiosas discusiones ahora.